Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel y hoy te traigo un vídeo sobre finanzas personales, finanzas en general. En concreto te traigo dos libros con los que empezar, con los que yo empecé hace escasamente 3 años aproximadamente. Y también te traigo dos aprendizajes sobre economía sencillos, pero con los que vas a entender bastante el mundo. También vamos a hablar sobre la emoción que sentimos cuando empezamos a ver nuestro dinero, a estructurarlo, esa sensación a veces que se tiene de miedo o de pensar que esto me va a condicionar el resto de mi vida al hacer un seguimiento de mis gastos. Yo en este canal de YouTube he hablado de muchas cosas, a día de hoy tengo ocultos los vídeos, no sé si en algún momento decidiré abrirlos, pero bueno, hablaban sobre mi vida en Irlanda, sobre muchos recursos que di en ese momento para todos aquellos que decidieran emigrar de España a Irlanda. Mi vida ha cambiado muchísimo desde entonces, afortunadamente y positivamente. La verdad es que me han ocurrido cosas que son indescriptibles, pero también sé que es gracias a que soy una persona activa, que toma decisiones y que se mantiene informada y formada siempre. Hoy te traigo esos aprendizajes que a día de hoy a mí pues me han servido de base para construir una mentalidad y una educación financiera que me permite pues ver y vivir el dinero de otra manera. Y también quiero que este mensaje pues se impregne no solo en gente de mi edad, yo tengo 29 años recién cumplidos, sino en gente muchísimo más joven y por supuesto a cualquier edad. Vamos a ello. El vídeo, como digo, se va a dividir en 5 partes que van a durar aproximadamente 2-3 minutos y vamos a hablar, en primer lugar, de los libros que a mí me ayudaron a empezar a tomar conciencia sobre la economía, el dinero y cómo este pues, influye en nuestro día a día. El primer libro que me enseñó a ahorrar de verdad fue el libro Kakebo, que te pongo por aquí. Fue el primer libro que yo utilicé para ahorrar, aunque hubo un libro antes que este, que igual ya conoceréis, pero que también me ayudó muchísimo. Pero este fue el primer libro que yo utilicé para ahorrar. Vivía en ese momento en Dublín, cobraba unos 1.400 euros al mes, pagaba unos 600, entre 575 al principio y llegué a pagar hasta 600 por la habitación en la que vivía. La verdad que muy afortunada, era una casa victoriana preciosa y que compartía con 5 compañeras. Y decidí que, bueno, tenía que trabajar sobre el dinero, era de los primeros contactos que tenía con el dinero, con las finanzas, etcétera, y utilicé este libro para ahorrar. La verdad que al principio sin ninguna pretensión, pero sí que pude ahorrar mensualmente entre 250 y 350 euros al mes, que la verdad que agradecí porque justo al tiempo de tener ya unos ahorros de entre 2.000 y 3.000 euros decidí volverme a España para emprender en el negocio de mi padre, pero esta es otra historia. Y sí que puedo decir que teniendo un salario bajo, viviendo en una ciudad grande, la capital de Irlanda, pues pude vivir bien, pude aprender mucho, pude pagarme formación, pude salir, pude viajar y pude ahorrar. Como digo, en ese momento no sabía mucho sobre finanzas ni tampoco sobre inversión, solo sabía que necesitaba entender hacia dónde se iba mi dinero. Y este libro pues me ayudó a empezar. Con el tiempo entendí que no solo se trataba de apuntar gastos, sino también de aprender a decidir. También de elegir lo que me hacía bien y de dejar lo que pues solo llenaba vacíos, ¿no? Cuando yo empecé a apuntar todo lo que gastaba, me daba cuenta de que, bueno, pues me dolía un poquito más hacer ciertas compras y eso era positivo porque las orientaba hacia otras que realmente quería. Recuerdo un caso muy concreto en el que a mí me encanta la ropa y me encantará el resto de mi vida y no escatimaré en comprarla, pero sí que es cierto que gracias también a esta estructura y a este querer ahorrar, para luego en esta etapa de mi vida poder invertir, aunque en ese momento no, sí invertía en formación, pero no en otras cosas que en las que estoy ahora. Y recuerdo que sí que tuve un cambio de chip con respecto a la ropa, porque como digo, me encanta la ropa, sin embargo, pues muchas veces compraba más por ansiedad o de forma compulsiva, más que porque realmente necesitara la ropa, ¿no? Y recuerdo una vez que decidí no comprar ciertas cosas porque revisé primero el armario y me compré mi primera formación
en fitness, en todo el tema de entrenamiento y nutrición, un mundo que me encanta y también del que traeré contenido a este canal porque a mí también me cambió, de hecho fue lo primero que me cambió la vida y mi mentalidad, el fitness. Esa fue una pequeña muestra de que orientar tu dinero hacia lo que realmente quieres, hacia la vida que quieres tener es posible, y es posible incluso teniendo unos ingresos bajos en ese momento. Fue este un paso más, una semilla más en este camino que estoy construyendo hacia mi educación y mi libertad, en este caso financiera. Hoy llevo mis finanzas de forma un poco más estructurada porque, como digo, afortunadamente, y como a todo el mundo le pasa, excepto que lo hagan muy mal en la vida, van a ir creciendo y van a ir mejorando y van a ir ganando más dinero. Por eso es importante también revisar las finanzas, pues a medida también que eso, que va cambiando tu situación personal y tu situación profesional, o también si vas a tomar alguna decisión de emprender o de cualquier otro tipo, es necesario e importante pues tener las finanzas detrás. No vas a necesitar saberlo todo cuando empieces en el mundo de las finanzas. Yo no tenía ni la más remota idea del mundo tan maravilloso que me abriría y en el que estoy ahora, de aprender sobre las finanzas. En ese momento no lo pensaba así, lo veía como una herramienta que yo necesitaba mejorar, necesitaba y quería ahorrar. Y bueno, pues no vas a necesitar saberlo todo para empezar. Solo necesitas eso, empezar con lo que tengas y donde estés. Que no sea una excusa la de que gano muy poco, yo no consigo ahorrar. Siéntate, mira hacia dónde va tu dinero y sí, probablemente tengas que hacer en algún punto sacrificios. Yo la última vez que viajé, dentro de lo que se dice viajar de ocio, fue durante la carrera. Fue el último viaje que hice. Luego obviamente he viajado, he hecho cosas, pero de decir de esta semana a esta semana me voy de viaje, no. Y hay otras muchas formas. Por ejemplo, yo ahora en la ciudad que vivo, maravillosa, pequeñita, pues hago turismo en ella, utilizo transporte público para ir a otros sitios, y habrá un momento en mi vida en el que yo pues viaje y me dedique tiempo a viajar. Claro que sí lo haré, pero todo tiene su momento en la vida, y yo llevo mucho tiempo sin viajar, como digo, pero he invertido en otras muchas cosas gracias a las cuales yo tengo un mayor control sobre mi vida, y una sin duda es aprender sobre finanzas. Otro libro que me ayudó cuando aún no tenía casi dinero que gestionar, de hecho vivía en casa de mis padres, fue durante el COVID-19, estaba acabando el máster de periodismo cultural y nuevas tendencias, y me volví a casa durante la pandemia, estaba en mi casa y empecé en el mundo del marketing digital y la venta online. Y bueno, creé la venta online del negocio de mis padres, empecé a vender productos a través de ella, y obviamente yo ya llevaba un tiempo leyendo y cayó sobre mí, como no lo tengo por aquí, bueno, no lo he encontrado, mejor dicho, he encontrado el cuadrante del dinero, pero os quiero traer hoy aquí Padre Rico, Padre Pobre. Sí, soy un poco, bueno, todo el mundo habla de este libro, pero es verdad, a mí fue el primer libro que me ayudó un poco a entender pues todo lo que significa, ¿no? el libro. Padre Rico, Padre Pobre habla de algo muy simple, pero que no nos enseñan tampoco, que trabajamos por dinero, pero que no aprendemos a que el dinero trabaje para nosotros. Este libro habla de educación financiera, de activos, de pasivos, y habla de libertad. Y desde entonces pues he leído muchos libros más, y cada uno ha sido una baldosa que he puesto en el camino que estoy construyendo hacia mi hogar de independencia, en este caso financiera, y de libertad, en este caso financiera. Además te digo dos cosas. He visto a personas sin nada avanzar más que quienes lo tenían todo. Y existen recursos que cuestan menos que una cena, como este libro, y que te empiezan a cambiar la vida. Yo desde luego que no sería quien soy si no hubiese sido por todos los libros que estoy viendo en aquella estantería preciosa que tengo en mi casa, que vosotros no veis. Ese constante aprendizaje luego es un resultado, el que nos da es un resultado exponencial, algo que irás viendo a medida que te introduzcas también en el mundo de la inversión, y es esa acumulación que tiene el hacer algo cada día. Es exponencial la acumulación, y aunque al principio parezca que estás avanzando muy poco, de repente un día explota todo lo que has aprendido, todas las horas que le has echado, y te das cuenta de que tu vida es, bueno, maravillosa, sinceramente.
Afortunadamente a mí no me pasa nada, ni tengo nada, ni todos mis familiares están bien. Sin embargo, bueno, también he tenido mis momentos malos, he tenido mis vivencias, pero me doy cuenta de que el conocimiento, el aprendizaje, el saber de las cosas es la mejor medicina que uno puede tener, y he visto a gente en situaciones muchísimo peores que la mía que, bueno, pues están en niveles que yo admiro. Así que esta es tu señal para que te compres ese libro, para que te compres también el anterior y para que te mantengas viendo el vídeo, porque vamos a continuar con 2 lecciones sobre la economía, sobre el mercado. Vamos a hablar, como digo, sobre 2 temas importantes que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a entender los mercados, y quiero decirte, antes de empezar con esta parte, que hay una parte aún más importante que vamos a ver al final del vídeo, y es sobre el control de los gastos. Aquí es importante tener en cuenta la psicología sobre el control y el registro, que se puede sentir como una falta de libertad, pero vamos a ver cómo no, como muy al contrario. A veces el cerebro nos juega estas malas pasadas de que algo que pensamos que nos va a causar algo que no nos gusta, en realidad nos está causando el no enfrentar eso. Lo vamos a ver al final del vídeo porque es muy importante para poder iniciarte en este camino de las finanzas y de la educación financiera. Pero antes, como digo, vamos a ver 2 lecciones sobre mercados económicos. La primera es: ¿qué es invertir y por qué hacerlo te salva del IBEX 35? El IBEX 35 es el índice de la economía española. Y vamos a ver que no es precisamente el mejor índice sobre el que invertir, pero entenderlo también nos ayuda a saber pues cómo está la economía española, ¿no? Y entender esos titulares, entender esas decisiones políticas que al final del día nos afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo tengo la gran convicción, y espero aportar a la convicción que tengo, de que a mayor educación financiera, mayor libertad, por supuestísimo, pero también menor manipulación. Siempre lo digo, hay que aprender para ser libres, y afortunadamente vivimos en un mundo en el que, si queremos, con acceso a internet podemos aprender muchísimo, y es necesario porque tenemos que aprender sobre economía, y en este momento de la historia tenemos que saber que el IBEX 35 no es un buen sitio donde invertir. Y quiero entrar ahora en la diferencia entre ahorrar e invertir. Con uno te proteges y con el otro te empobreces. Invertir es poner tu dinero a trabajar. No necesitas ser rico ni rica, ni adivino ni adivina, solo necesitas entender lo básico. Puedes invertir a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A día de hoy, con las herramientas que tenemos, que son totalmente accesibles, con la formación que existe, incluso gratuita en internet, aunque yo siempre te voy a recomendar, yo de hecho estoy en una academia de inversión, estoy en 2, siempre te voy a recomendar que inviertas en profesionales que realmente vivan de las inversiones. Pero bueno, si no puedes y no es tu caso, en internet hay muchos vídeos al respecto. De hecho, este podría ser uno de ellos. Pero como hablábamos, este es el inicio de un camino hacia tu educación financiera, y tienes que entender esto, tienes que entender que no hace falta tener muchísimo para invertir, que invertir no es complejo una vez que se aprende, y que a día de hoy, en este momento histórico, en el año 2025, invertir como particular es muy sencillo gracias a todas las herramientas que existen. Entiendo que hace unos años esto no fuese así y que, pues era más complicado invertir, pero a día de hoy no es así. Además, tienes que hacerlo, tienes que invertir, porque el dinero que no crece se encoge. Evidentemente hay que ahorrar, tienes que tener tu colchón de seguridad, tienes que tener tus ahorros por lo que pueda pasar, pero una vez que hayas pasado este escalón, una vez que lo hayas subido, o una vez que hayas pagado tus deudas y después tener un ahorro, un colchón de seguridad, el siguiente paso es invertir. Por lo que hablamos, lo que vamos a hablar después sobre el tema de la inflación. Vamos a comprender qué es la inflación en un momento, en unos minutos, y por eso vas a entender aún mejor el por qué hay que invertir y no solo ahorrar. Y aquí es importante saber que el SP500, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de índice económico, lleva décadas creciendo más de un 9% anual, y esto va a ser la clave a medida que vayamos o yo te vaya enseñando sobre inversiones a medida que yo lo aprendo. A mí esto me sirve completamente para yo aprender y que se me quede lo que yo estoy aprendiendo, y
enseñando es la mejor forma de aprenderlo, así que hago un 3x1 y lo comparto contigo. Entonces te iré contando pues algunos de los índices que existen y de las economías, cómo funcionan. Como digo, el SP500 lleva décadas creciendo más de un 9% anual. Esto es muy bueno si ves su evolución. Sin embargo, el IBEX 35 no ha vuelto a su máximo del 2007. La economía española está muy estancada. Es una economía compleja, como dice mi profesora, y es cierto. La tasa, por ejemplo, hace poco que veía de paro estaba en el 11%, es una tasa elevadísima, tiene que estar entre el 2 y el 8%, ya el 8% estamos hablando de elevaciones, un número bastante elevado, considerablemente elevado. Y España, pues desafortunadamente, no es una buena opción, por mucho que conozcas a las empresas y por mucho que veas que el IBEX 35 está en positivo. Una de las claves de la inversión es el largo plazo, y en el largo plazo, pues este índice esta economía ha demostrado que no nos aporta a nivel de inversión. En España, entonces, ahorrar pues se ve como algo responsable, cosa que en parte lo es, pero también estás perdiendo poder adquisitivo sin darte cuenta por la inflación que vamos a ver ahora. La inflación te roba sin que lo notes. Los 22.000 euros que tenías ahorrados, por ponerte un ejemplo, los 20.000, hoy valen mucho menos. En el 2020 tenías esa cantidad, imagínate, en tu cuenta y te sentías seguro o segura. Pero hoy, con esta misma cifra, compras un 20% menos. Y lo peor es que lo notas, pero no sabes muy bien por qué, te dicen que va por aquí, que va por allá. Es la inflación. La inflación es una pérdida silenciosa de tu poder adquisitivo. Si te quitaran 5.000 euros en efectivo ahora mismo de tu cuenta, estoy segurísima de que te indignarías y todos saldríamos a la calle. Pero eso es lo que tiene la inflación, que casi no se nota. Cuando los precios suben poco a poco, nadie o casi nadie lo nota. O lo notan, pero no protestan. Y esto se debe a que Nixon, un presidente de los Estados Unidos, decidió terminar con el patrón oro con respecto al dólar. Es decir, anteriormente el dólar estaba ligado al patrón oro. Si no había oro, no había dólares. Sin embargo, ahora los gobiernos, desde que eso se desvinculó, pueden imprimir dinero cada vez que lo necesiten. Y eso se hizo durante el COVID-19. En el corto plazo apenas pudimos notar las consecuencias. De hecho, fue incluso positivo ese crecimiento de los mercados. Yo recuerdo estar en mi casa viendo las noticias y decía, ¡wow! ¡Qué bien lo hacen! ¡Qué bien lo hacen! Y ahora que entiendo sobre economía me doy cuenta de que, ¡wow! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! De ahí, pues que, bueno, un café que no de ahí, pero sí que un café que en 1980 valía 35 céntimos, pues a día de hoy nos vale 1,60 o 1,40. Es decir, tu dinero cada vez vale menos debido a la inflación. Además, los datos oficiales son complejos, porque mientras que en este 2022 se decía que el incremento, que el IPC estaba en un 2,3% aproximadamente, teníamos que los alimentos, y tú lo podías sentir en el supermercado, subían casi o más de un 15%. Y también los combustibles energéticos aumentaban más de un 28%. Es decir, mientras te decían que la subida no era relativamente grande, tú lo notabas en tu cartera y lo sigues notando. Que cada vez con menos dinero, con el mismo dinero, compras mucho menos. Por eso es muy importante comenzar a invertir. Y mira, te voy a decir algo. Cuando veas este vídeo, a lo mejor estás en un nivel diferente y no sabes absolutamente nada de esto. Lo único que te puedo decir es, primero, no te agobies. Como siempre digo, no te agobies. Todos hemos empezado en algún momento. En segundo lugar, empieza poco a poco, empieza con libros, empieza con alguna formación que veas si es que te apetece, empieza en el propio YouTube, encontrando vídeos que te puedan ayudar a entender la inversión, a dónde empezar a invertir, etc. Y poco a poco. Todo llega en el momento adecuado. Yo cuando empecé en el tema de la inversión o de las finanzas,
ni se me pasaba por la cabeza, mejor dicho, en las finanzas ni se me pasaba por la cabeza invertir. Lo único que necesitaba también en ese momento era encontrar un trabajo un poquito mejor. Había otras cosas que tenía que trabajar en mi vida, pero es verdad que una cosa te lleva a la otra. La verdad es que yo ahora siento como mi vida pues es un cómputo de cosas, de que como hago una cosa las hago todas, de que lo que trabajo en un área se refleja en las otras, y decirte pues que tengas calma, que tienes un montón de recursos en internet. Y el último punto que quiero tratar contigo en este vídeo es algo que vas a necesitar para siempre, y especialmente en las finanzas, pero yo creo que con todo en la vida, con todo lo que te importe y que quieras ver crecer y que merezca la pena, y es el seguimiento y el control. Y el control no es falta de libertad. A mí, por ejemplo, antes me daba cosa llevar un control de mis gastos. Pensaba que, bueno, el simple hecho de querer ponerme a seguir mis gastos me agobiaba. Cuando luego te das cuenta y te pones a ello, yo me acuerdo que cuando empecé en la academia de inversión, nos hacen hacer un ejercicio que tienes que poner los gastos de durante 2 meses para saber realmente cómo funciona o cómo estás funcionando tú en el día a día. Es verdad que fue un poco tedioso, pero a mí la verdad que me dio una visión, y en el principio me daba un poco de miedo, bastante miedo, pero bueno, tenía la experiencia ya de Kakao, aunque ya había pasado tiempo, y aún así lo hice, tenía que hacerlo. Y efectivamente las cosas muchas veces en la vida, en la gran mayoría de los casos, al final es enfrentar las cosas y luego te das cuenta de que no eran para tanto. Y tú te has convertido en una persona mucho mejor. Te has convertido en alguien más valiente, más fuerte. Y en esta vida la única opción que tienes es enfrentar los miedos, porque si no, te vas a quedar en tu casa asustado de la vida todo el rato, vas a vivir en algo que no entiendes, y eso no es vida, como yo digo, eso no es vida. Entonces, el control no es falta de libertad, al contrario, el control es libertad. Una frase que a mí me encanta también es la de la disciplina es libertad, y es así. Seguir mis gastos me dio claridad, me ayudó a saber dónde iba mi dinero y por qué. Me permitió decir que esto sí, que esto no, y que esto lo pospongo porque tengo otra cosa más importante. Y sobre todo me quitó la culpa de disfrutar. Por ejemplo, yo en mi caso amo el café de especialidad, y la verdad que a veces me sentía mal cuando me gastaba a lo mejor 5 o 6 euros en un café. Desde que estoy aprendiendo sobre finanzas, desde que controlo mis gastos, no, hay una parte de mí que se merece gastarse el dinero donde le dé la gana. Ese es el objetivo también de llevar un control de tus finanzas. También incluso de ponerte objetivos que de otra manera no te pondrías nunca. Hace poco le veía a una persona a la que admiro mucho de este mundo, que se iba a un viaje con su familia y había estado durante un año ahorrando, bueno, y en este caso invirtiendo para esto, para poder irse a este viaje. Y ella misma lo decía, también tenemos que planificar este tipo de vivencias, este tipo de experiencias, ¿no? Y el control financiero y la estrategia financiera nos ayudan a esto. Ahora ya no hago las cosas desde el caos, hago las cosas desde el orden. Me queda muchísimo por aprender, pero he mejorado muchísimo. Y para terminar ya este vídeo, que se está haciendo un poco largo, te cuento que yo llevo sin irme de vacaciones, ni se sabe el tiempo. Ahora mismo, a día de hoy, tengo un trabajo muy bien remunerado con el que me podría ir de vacaciones tranquilamente si hubiese querido, pero decido no hacerlo, primero porque quiero seguir aprendiendo, segundo porque el control también financiero te hace darte cuenta de la de cosas que hacemos por miedo y por ansiedad. Ahora mismo estoy disfrutando de mi ciudad, que apenas conocía o la conocía muy poco, y estas están siendo mis vacaciones. Estoy feliz, estoy contenta. Claro que viajaré el día de mañana a más sitios, pero ahora no es el momento, y eso también te lo da el llevar un control, el enfrentar el miedo a controlar las cosas. Controlar las cosas en su justa medida no es malo, y menos aún en el mundo de las finanzas. Y a veces me pregunto, ¿y si me muero mañana? Puede ser, pero también pienso, ¿y si vivo 60 años más? Eso es todo. Espero que te haya gustado este video. Y si quieres seguirme, me llamo Raquel Mabel _ en redes sociales. Y bueno, como digo, igual en un futuro me pienso abrir los vídeos que había en este canal para que veas también todo mi proceso, para que veas que soy una persona normal y corriente, que lo único que hace es reinvertir ahora mismo en formación,
para seguir creciendo, para ser cada día más libre, para conocer la verdad. Y la verdad es que me enriquece el corazón que a medida que yo voy aprendiendo, egoístamente lo hago para enseñar, para aprender más, pero al final también estoy enseñando a los demás. Compartir es vivir. Así que espero que este vídeo te haya servido, te haya ayudado y nos vemos en el siguiente.